un ser humano muy normal. Lo que pasa es que me gustan los libros. Bienvenidos a este su espacio literario, El Rincón de los Libros. Y hoy les traigo esta magnífica entrevista sobre una gran recomendación de la literatura universal. Por favor, quédense, véanla completa. Es larga la entrevista, pero de verdad que les va a dejar un buen sabor de boca. Muchas gracias. Este es El Rincón de los Libros. Y bueno, como ya les había comentado, es una gran recomendación de la literatura universal y hoy invité a una amiga que conozco de hace algunos años, y es Lupita de la Cruz. Ella es una gran lectora y le agradezco mucho que nos haya regalado un poquito de su tiempo para estar en este espacio, el Rincón Literario, este canal que he hecho con tanto gusto para todos ustedes, el Rincón de los Libros. Y bueno, pues espero que sea muy de su agrado porque de verdad que no debemos de dejar de lado la literatura universal. Debemos de leer, debemos de seguir siendo grandes lectores y bueno, en el confinamiento pues aprovechar ese tiempo en la lectura al máximo porque nos deja mucho. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, mi querida Ise, muy buenas tardes. Así es, totalmente de acuerdo con lo que tú me dices, que es, bueno, acercarnos más a la literatura, a la literatura clásica, esta literatura que a lo mejor está un poquito olvidada y es un buen momento, ahorita en estos tiempos de la pandemia, si tenemos tiempo, pues acercarnos a ella y va a ser muy enriquecedor también. Sí, sí, sí. Y pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy quiero hacer un poquito diferente la dinámica. Este, Se vale acompañar tus lecturas con la bebida que tú quieras y en este caso para mí es el vino tinto de mis bebidas preferidas. ¿Tú con qué nos acompañas, Lupita? De igual manera, Isela, tu salud también. Tenemos aquí con un vinito, un vinito de Concha y Toro, un vino chileno muy bueno, del agua Cabernet Sauvignon. Es un vino bastante bueno, que se disfruta mucho ahorita con la lectura, que si en sí la literatura se disfruta acompañada de una bebida, un cafecito y en este caso de un vino, pues es todavía más disfrutable. Ay, qué bueno, qué padre. Sí, el mío es con la uva Merlot, es Merlot mi favorita. También es un chileno, es una marca y no es hacer promoción, pero se llama Ramirana y se las recomiendo también muchísimo. Y Sí, y aclaramos, no nos están pagando por ello. exacto, no nos están pagando por ello. Y oye, ¿cuál Bien. es tu recomendación, Lupita? ¿Qué recomendación nos traes para el día de hoy? Gracias, Gisela. Mira, te quiero recomendar y quisiera hablar de este libro, Ana Karenina, del escritor ruso León Tolstoy. Lo muestro a la cámara. Es un escritor que se apega a la corriente, digamos que es esta corriente contraria al romanticismo, donde el romanticismo es como más la idealización de los personajes, unas historias un poco más fantásticas, los personajes, tanto de sus crudezas, digamos, de sus dolores, pasiones, sus vivencias, nos narra más esa parte, digamos, cruda de la realidad de los personajes, o sea, de la parte más real, de una parte más, como más cercana y más íntima, ajá, a los personajes, digamos que hasta los desnudan emocionalmente y en especial León Tolstoy tiene como mucho talento en eso, logra una gran narrativa de las emociones. Y en Ana Karenina, que es una de las obras máximas y una gran obra de este escritor, en lo que respecta a Ana Karenina, hace a su vez una crítica
de la sociedad tan severa en ese momento, donde las apariencias importan más que las personas, a costa de lo que sea, y donde también es una sociedad excluyente, una sociedad que condena, una sociedad que en este caso es dura, obviamente un poco con el tema de la mujer, un poco la señalan duramente por adulterio. Ella está casada con un alto funcionario político, digamos, se relaciona con un militar y ella es duramente señalada y a través de la historia narra toda esta pasión, todo este arrebato, todo este impulso de Ana Karenina, que ella va en contraste o va en contra de la sociedad, de esa sociedad de apariencia, de donde ella se desenvuelve. Ella es una mujer de la aristocracia que tiene cultura, es una mujer refinada, es una mujer que se mueve en la alta sociedad, pero ella de alguna manera al relacionarse con Bronsky, que Bronsky le muestra un mundo que ella no conocía, un mundo más de sociedad, un mundo más desenvuelto, un mundo apasionado también. Ella se deja llevar por esto y también conoce otra parte más de este mundo de la aristocracia, pero que también es un mundo frívolo, un mundo de apariencia, que al final a ella también la va a señalar y la va a juzgar por sus actos. Ajá. Y aquí, ¿cómo ves esa parte del libro? ¿Crees que haya mucho cambio con lo que vivimos actualmente? Digo, no solo en nuestro país, en México, en todo el mundo. ¿Tú cómo relacionas la historia con lo que hoy pues pasa a nuestro alrededor? Y sin sonar feministas, porque no considero que lo seamos, pero con este tema de equidad que hoy seguimos viviendo en pleno siglo XXI, ¿tú cómo lo, cómo lo compaginas, lo comparas? La asocio, sí, claro, es lo mismo, digamos, lo único que han cambiado son fechas, han cambiado, digamos, vestidos, han cambiado lugares, pero las ideas de juzgar y señalar y de ser una sociedad en apariencia, allí sigue, donde las formas hay que guardarlas, pese a todo. Y en el caso de Ana Karenina, pues ella va en contra de esta sociedad que la juzga, que la señala y dice, pues, perdón, con permiso, yo voy a vivir mi pasión, voy a vivir mi arrebato y me voy a dedicar a esta relación. O sea, y es lo mismo que pasa en esta sociedad. O sea, alguien como que se sale también de los cánones o de lo que se cree como que debe de ser, eso es una mujer duramente señalada, juzgada, y sí, ¿por qué no decirlo? Pues más que a un hombre se le sigue viendo como, ay, pues el galán, ¿no? O el conquistador, en cambio a una mujer se le sigue señalando duramente, ¿no? Y más cuando, en este caso habla de la parte del adulterio. Uh-huh. Claro, y sí, eso definitivamente hoy por hoy no cambia. O sea, creo que es como que todavía el tema está muy catalogado, ¿no? Entonces, creo que es una historia que es muy, muy, muy real, es todavía muy, muy actual y esa parte no ha cambiado. ¿A ti por qué te atrapó la historia? Siempre hago esta pregunta, me gusta hacerla. Yo por ahí en algunos videos he compartido como una teoría que investigué y que también como que probé un poco. Hay quienes tienen sus puntos de vista, pero ¿a ti el libro te encontró o tú encontraste al libro? ¿Cómo fue ahí? Podría decirme, querida Isa, que nos encontramos. Yo escuché la recomendación del libro en la radio y quien lo recomendaba decía, bueno, es un libro que no podemos que no podemos dejar de leer porque pertenece a la literatura universal. Es como un libro, digamos, obligado. A mí no me gusta tanto la palabra obligado, pero sí un libro que pues debe estar dentro de nuestras experiencias como lectores. Yo bueno, y al poco tiempo lo fui a buscar a un libro
de viejos en una edición viejita que me gustó muchísimo. Y te puedo decir que el libro tiene, o mi experiencia con el libro, es que a las primeras hojas me fue atrapando, desde sus primeras frases, desde su historia, de su primera historia, es como muy atractivo y me empieza como a envolver, digamos, y ahí es donde yo digo, este libro me encontró, me sedujo, me sedujo y de ahí fui, o sea, y te puedo decir que el escritor también tiene una forma de narrar las emociones, los sentimientos, una manera tan increíble para mí. Yo no lo había encontrado en otro libro, esa forma, esa narrativa. A mí me sorprende mucho y es ahí cuando yo digo, este libro, bueno, ya lo encuentro ahí en ese momento, ese libro, encuentro al escritor en su narrativa tan particular de narrar las emociones, eso cómo me atrapó. Fue un libro, querida Ise, que se volvió adictivo, o sea, eran yo 2 de la mañana y yo no podía parar de leerlo, precisamente por esta forma de narrar las emociones y las vivencias de los personajes, una forma para mí tan precisa, tan conmovedora también, que yo no podía pararlo de leer y no me pareció en ningún momento así como sobrado en sus detalles o sobrado en sus descripciones, para nada, por el contrario, es un libro que si te dejas llevar, te atrapa, inmediatamente te atrapa y es un libro adictivo, yo le llamo. ¿Y cuál es el mensaje que te da el libro? Ya nos has contado un poco la sinopsis, pero a ti como tal, el mensaje directo que tú crees que sí deja el libro, ¿cuál es? Mira, te podría contar un poco del autor para dejar un poco el tema del mensaje. En este caso, el autor, él nace dentro de la nobleza y él ha vivido también, si él puede narrar el tema de la aristocracia, de la nobleza, pues es porque él ha vivido, él nació dentro de eso, ¿no? Y a través de su vida, él va viviendo experiencias que lo van marcando, por ejemplo, ver la pobreza, ver el trabajo. Él empieza como una búsqueda espiritual de encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Y en este libro, en Ana Karenina, lo deja de manifiesto en la otra historia, en la otra parte, que es la de Kitty y de Levin, que es como la otra contraparte de Ana Karenina y Bronsky. Deja mucho de manifiesto eso, sobre todo en Levin, que se dice que es su alter ego de León Tolstoy. Levin tiene una experiencia que lo marca, que lo decepciona mucho de la vida, digamos, se aleja de todo ese mundo de ese mundo que él llama frívolo, que él llama superficial, el mundo de los bailes, todo este mundo de la aristocracia. Él se aleja de eso, decepcionado de eso, y empieza una vida, digamos, de retiro en el campo, empieza a trabajar, a cultivar el espíritu, a trabajar en equipo con los campesinos, y él ve en ellos un modo de vida, o sea, ve que él es feliz. Y como te comentaba, Levin es el alter ego de León Tolstoy, y entonces gran parte del libro va narrando esa parte como esa búsqueda de la paz y de la tranquilidad espiritual. Y digamos, lo que me deja a mí esta lectura, y a mí lo que me impresiona es, digo, justamente la parte de las emociones, cómo las narra, cómo ¿cómo es esta búsqueda de Levin por la paz, por la tranquilidad, por la sabiduría, por encontrarle un sentido a la vida? Esto para mí me parece maravilloso. Es, digamos, para mí como mis primeros acercamientos hacia esa búsqueda que yo creo que todo mundo en algún momento de nuestra vida sentimos esa necesidad
de acercarnos a la armonía, a la tranquilidad y hasta de un sentido en la vida, y no desde la ansiedad, sino desde la tranquilidad, desde la armonía. Y es justamente lo que deja de manifiesto en este libro de Ana Karenina, que si bien el libro está más enfocado al tema de la culpa, de los arrebatos, de las tristezas también, y también habla del perdón, pero eso es sobre todo lo que nos enseña, creo que el sentido hacia la vida, como devolver a través de esas experiencias que son, digamos, las duras, las que nos enriquecen, cómo uno puede volverse sabio, uno puede decidir volverse sabio o no, o sea, o dejar pasar esas experiencias, ¿no? Dejarse arrastrar por esas experiencias o aprender de ellas. Eso es lo que me ha dejado de aprendizaje el libro. Oye, ¿y cómo te parece León Tolstoy en esta historia como escritor? Digo, obviamente no es hacerle o sea, no es juzgar a un León Tolstoy, que todos sabemos cómo fue León Tolstoy, porque a mí se me hace un genio, pero tú cómo lo catalogas a través de esta lectura con su pluma, ¿cómo, cómo ves a León Tolstoy? ¿O tú qué le dirías a León Tolstoy si ahorita siguiera vivo? ¿Qué te parece León Tolstoy? No, pues un genio porque como te comentaba, la narrativa de las emociones y del sentir de los personajes yo he leído también otros libros de esta literatura moderna, eh, pero la forma en cómo narra las emociones y las vivencias de los personajes a mí me parece única, me parece de veras que para eso se necesita muchísimo talento, muchísima sensibilidad, y él lo logra justo con Ana Karenina. Él, digamos, en 2 años que tuvo para escribirlo, pues se explaya ampliamente en esta descripción de las emociones. No, o sea, para mí es un genio. Sí me quiero acercar a otras lecturas que él tiene para conocerlo aún más, pero me parece que como escritor es un escritor altamente sensible, altamente con un gran talento para dejar de manifiesto las emociones, las ideas y los pensamientos, sin ser un escritor sobrado. Sí, definitivamente un gran escritor. Te comparto una parte de él. Él rechazó el premio Nobel en 1901, justamente por seguir estos pasos como de vivir una vida más sencilla, de vivir una vida más espiritual. Él dice no, rechaza esta parte, quizá él un tanto también en ese sentido de humildad, de decir, si soy un escritor, pero se lo doy a mi pueblo y no me siento vanagloriado como para recibir un premio Nobel. Qué padre, pues sí es una gran experiencia de vida del escritor y la verdad me queda claro que deberíamos hoy por hoy recuperar ese tipo de literatura porque ya el mundo actual está tan globalizado que todo eso te lleva a, por ejemplo, en el caso de la literatura, a leer puro bestseller, ¿no? Entonces lees puro bestseller y te enfrascas, llegas a la librería y te muestran ya la lista, ¿no? De los más vendidos de la semana. Y ves el otro en aquel de los libros clásicos, la literatura clásica, la literatura universal, y casi nadie los pela. Pero yo creo que es por ahí donde debemos empezar porque hay mucha literatura clásica que está ahí olvidada y que no hemos a veces tenido como que la espinita o la inquietud de explorar porque hay muchos grandes escritores de esa época que hoy por hoy pues sí se han quedado en el olvido y que yo creo que incluso en las escuelas lo que hacen un poquito mal es el obligar la lectura, como marcarla como obligatorios, porque entonces eso hace que los niños no se acerquen a ella. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, ahorita que comentabas la parte de que están, digamos, relegadas este tipo de lectura, y sí, o sea, vas a las librerías y sencillamente no los encuentras. Hay que acudir a la librería incluso de viejitos para poder encontrar esta literatura. Y de veras, yo he encontrado una pasión en este tipo de literatura porque me acerca a una época
que pues no conocí, me acerca a unos pensamientos también, el cómo pensaba en ese momento la sociedad, me acerca también a una ideología, o sea, tomar la literatura de estos clásicos como León Tolstoy, pues es definitivamente enriquecedor, es transportarte a otra época, es transportarte a otro lugar. Y además tomemos en cuenta que pues son los padres de estos autores ahorita contemporáneos, son los padres. Y que pues la obligación, digamos, no como en el sentido negativo, sino como una parte de aportar más conocimiento, de aportar más cultura, por decirlo así, pues sí sería acercarnos a estos libros. Por ejemplo, dentro de la corriente del realismo, como te mencionaba, al que pertenece León Tolstoy, pues también está Gustavo Flaubert con Madame Bovary, Alejandro Dumas con La Dama de las Camelias, Dostoyevsky, Charles Dickens, Honoré de Balzac, Benito Pérez Galdós, que es un gran escritor español también. Todos ellos muestran un realismo, una época, mi querida Isela, que de veras, de veras en su forma de narrar las cosas se vive, te viven y te transportan a esos momentos que a lo mejor ya no veremos, pero esa es nuestra oportunidad de conocer y ver esas épocas, acercándonos a estas lecturas. Me acordé mucho de Marianela con lo de Benito Pérez Galdós y también Las Flores del Mal. Claro, claro. Ya ay, se me fue. Las Flores del Mal, que es un compendio de poemas muy acertado, pero no te los plasma como de manera erótica, ¿no? Es de Balzac, me parece, Las Flores del Mal. No sé si no sé si has escuchado la poesía que viene en el libro. No, no he tenido la oportunidad, mi querida Isa, es de mis pendientes que tengo en mi lista de próximamente, que quisiera leer. Sí, son grandes libros. Y bueno, Marianela, bueno, no, Marianela es una novela padrísima. Muy cruda, sí, muy Ahorita no cruda. vamos a entrar en ella, pero esperemos que en una entrega más contigo la podamos abordar, porque yo cuando la leí hace muchos años, la verdad es que sí me dejó una gran experiencia porque yo estaba pues muy chiquita, pero es una lectura que hasta te puedo decir que me hizo llorar y y la verdad es que se las recomiendo mucho. En cuanto a Las Flores del Mal, y perdón, me equivoqué, es de Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, y ya lo había comentado en otro video, ofrezco una disculpa. Bien. Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Eh, yo recuerdo mucho y hago así como el énfasis de las dos, porque me tocaron en una época en la secundaria, donde eran como lecturas obligadas. Entonces recuerdo que muchos de mis compañeros no las leían, porque era lo que te decía, o sea, en lugar de que el profesor o los profesores, y hoy por hoy sigue pasando, te las acerquen como con otra estrategia de que no sea obligado, entonces el alumno se acerca. Pero cuando lo ven obligado, entonces ellos ya lo ven en condición de castigo. Y para nada la lectura es un castigo. Entonces, las tengo muy presentes porque las dos, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire y Marianela de Benito Pérez Galdós, me tocaron al mismo tiempo. Y recuerdo que del grupo, solamente 6 personas cumplimos con la tarea, pero yo quedé enamorada con Las Flores del Mal, de verdad. Y es una colección increíble de poemas con una metáfora tan exquisita que es como, no sé, o sea, como que teletransporta de una manera en que tú la lees y es tan exquisita que hoy por hoy lees cualquier cosa que dices, o sea, habiendo otro tipo de poesía, otro tipo de literatura que te acerca a decir palabras tan bonitas como lo que usaba Charles Baudelaire, es hermoso, ¿no? Por Y, supuesto.
Y Marianela, bueno, que se conjugaba, son corrientes diferentes, son muy aparte, pero te digo, me tocaron los dos como al mismo tiempo. Y pues, por una parte era como convivir con la poesía de Charles Baudelaire, con Las Flores del Mal, y a la par con Benito Pérez Galdós, con la trama de Marianela me hizo llorar. O sea, tengo muy marcado eso, y yo decía, de lo que se perdieron estos cuates, pero ya hoy ya más grande, ya analizando, digo, también ahí como que la estrategia de los profesores, y yo la sigo viendo hoy por hoy, porque tengo un hijo, este, no se me hace la adecuada para acercar, y como bien tú dices, o sea, hay tanta literatura como de estos grandes autores que se han quedado olvidados, ¿no? Relegados. Ujú. Exacto, tú como estrategia para impulsar este tipo de literatura, estos tipos de autores, que son grandes, que fueron grandes genios, que fueron fantásticos, y como lo comentas con León Tolstoy, muchos muy humildes que hasta ni siquiera aceptaron grandes premios como este caso el premio Nobel. Este, ¿tú qué recomendarías como estrategia para que hoy por hoy los niños se acerquen más a este tipo de literatura? Sí, claro. Fíjate, empezaré un poco por eh, hacerlos quizá en cuentos cortos, por ejemplo, un poco acercarlos a Charles Dickens, que es otro de los grandes de este corriente literaria, del realismo literario. Charles Dickens sí tiene variedad, digamos, y quizá con él, con cuentos breves, como un cuento de Navidad, que es un clásico de clásicos, Historia de dos ciudades, como digamos, introducirlos suavemente y digo, también adultos, porque también nos cuesta un poco de un poco leer, ¿no? Un poco decir, cuando hablamos un poco de la literatura clásica, a veces lo primero que se nos viene a la mente son libros súper gruesos, libros incluso complejos, y hay veces que las personas muestran como cierta repele hacia eso, ¿no? Y yo creo que Charles Dickens sería como un buen autor para empezar a introducirlos y de ahí seguirles alimentando a nuestros hijos este gusto por leer este tipo de literatura. Dicen que educa más el ejemplo, más que las palabras, más que la invitación, más que decir a nuestros hijos, lee, lee, no, es más el ejemplo, sí, a nosotros nos educa más eso. Si nos ven con este tipo de libros en la mano, por supuesto que ellos también lo van a hacer por imitación y solitos, casi casi sin decirles, sin obligarlos, sin que se sientan obligados, sino que ellos solitos vayan tomando el gusto por esta literatura. Yo te comparto a mi hija también, yo le he comentado, hija, por favor, acércate a la literatura clásica. Ella pues ahorita está más en autores contemporáneos, en estas historias de bestsellers, y digo, bueno, tampoco le quito la intención de leer, ¿verdad? Pero digo, sí me gusta que se acerque a este tipo de literatura, y ya lo empieza a hacer, y es eso, dice, yo creo que principalmente el ejemplo de que nos vean acercarnos a estos libros, que los vean en casa y en algún momento a lo mejor ellos van a decir, oye, voy a tomarlo. Y ahorita en este tiempo de la cuarentena que van a decir, bueno, tengo tiempo y me leo un libro como estos y lo van a disfrutar bastante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo comparto la idea. Desde siempre me ha gustado leer desde muy niña. Em, la primera lectura, bueno, con el libro que yo me acerqué a ser gran lectora fue a los 9, 10 años con el diario de Ana Frank. Y es por eso que incluso el tema de la Segunda Guerra Mundial me marcó desde ahí, porque yo empecé con el diario de Ana Frank, en la versión normal, no en la versión que se hacen después para niños y esto, en la versión normal, y de ahí yo empecé a investigar. El paso de los años me llevó después a conocer a un profesor en mi vida académica que vivió el Holocausto de cerca. Okay. Yo ya había investigado demasiado en el tema y me seguía acercando. El diario de Ana Frank, quien a mí me introdujo. Y gracias a también todo el tema y todo el proceso de investigación, uno de mis
Personajes favoritos de la historia hoy por hoy y que tuvo sin duda una gran visión y estrategia para el tema de en la Segunda Guerra Mundial y que logró en conjunto con los otros aliados derrotar a Adolf Hitler fue Winston Churchill. Entonces yo Sí, sí, sí. admiro mucho a Winston Churchill. La verdad es que yo, por ejemplo, yo te puedo decir que si hay alguien a quien envidio en la vida, que la envidia es mala, en cualquiera de sus formas, es a la reina Isabel. Porque le tocó conocer todo. O sea, ella vivió la guerra desde muy niña, la vivió así de cerquita, conoció a todo el mundo. O sea, ella estuvo con Winston Churchill. Ya siendo ella reina, ya Winston Churchill ya era su primer ministro. Siento que Winston Claro. ha pasado por una segunda vuelta, ¿no? Cuando, o sea, y hoy por hoy es también por eso que yo, a partir de ahí, bueno, me empecé a acercar con Ana Frank, con el diario de Ana Frank, y a partir de ahí yo me seguí con el tema de la literatura. Uno de mis temas favoritos es la Segunda Guerra Mundial, pero yo sigo leyendo de otro tipo de literatura, y como bien dices tú, el hecho de que tú acerques a tus hijos y de la manera en que ellos, o a cualquier niño, con tan solo verte leer, ellos de verdad que agarran un libro sin que tú se los digas, porque así me pasa con el mío. O sea, las lecturas que ya les mandan en la escuela con el bonchecito de libros y que les dicen, tienen que leerlos, pues él dice, bueno, es como por cumplir, pero no lo siente ya como, no lo siente ni como una obligación, porque él ya está acostumbrado. O sea, él sin que yo le imponga algo, él me lo pide. Y si vamos a la feria del libro, porque desde siempre me vio con un libro, me pide un libro y yo se los compro. El hecho en la escuela es que a muchos de sus compañeros les cuesta trabajo. Y él dice, bueno, es una lectura que no me dieron que escoger, pero bueno, pues la leo. Pero si los profesores, como tú bien dices, marcaran otro tipo de estrategia y también uno como padre desde siempre se los inculcara a los hijos, de tal manera que con el ejemplo te viera leyendo, pues bueno, ya otra historia sería. Y también es bien cierto, si nuestros hijos deciden, oye, voy a leer este libro porque están de moda, son bestseller, pues hay que dejarlos leer. Yo creo que como tú bien dices, como siempre también lo he comentado, el libro nos encuentra, el libro te encuentra, y si así es cualquier autor que muchos los catalogan como malos, no creo que haya un autor malo, porque definitivamente por algo están en los anaqueles, pues ese libro es para ti, te encontró por algo y algo te tiene que transmitir, ¿no? Sí, justamente eso que señalas, mi querida Isela, de no hay autor malo, digo, la literatura como de que habla de autoestima y como de este tipo de psicología, como digamos hasta de pensamiento mágico, pues es duramente criticada. Pero yo digo una cosa, si a una persona le sirve, es válido y muy respetable, ¿no? Y no desechar ese tipo de lecturas porque digo, en algo aportan, alguna enseñanza tienen que dejarle a alguien y creo que son válidos, digo, es literatura y al final de cuentas, pues es muy respetable también cómo la gente se acerca, ¿no? A leer. En mi caso, te comento, a mí tampoco nadie me impuso la lectura como obligación. Yo lo vi con mi papá y mi papá también ha sido un gran lector de todas las noches de leer, tener su lamparita y sobre todo también quien más influyó en mí fuertemente fue un hermano mayor, mi hermano Alejandro. Él empezó a traer como todo este libro a la casa, dejaba los libros en la mesa o los dejaba en su escritorio o en cualquier lugar y yo los tomaba por iniciativa y me fui envolviendo, me fui apasionando de todas estas lecturas. Este, sí puedo decir que me educó más el ejemplo de verlos a ellos, más que la obligación que me imponían tanto de la escuela como que mis papás, creo que mis papás nunca me dijeron, lee por obligación, aquí está el libro, lee. No, 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 fue más su ejemplo, fue más el ver hacerlo. Ellos los niños, yo lo empecé a hacer por imitación también. Uh -huh. Muy bien, Lupita. Oye, y aparte de Ana Karenina,
¿qué otro personaje de la historia te parece muy interesante y por qué? ¿Qué otro personaje rescatas? Claro, como te comentaba, está dentro de la historia de Ana Karenina, está como otra historia paralela, que es la de Kitty, y junto con Levin. Levin sobre todo es uno de los personajes que a mí me impacta por la forma de buscar la conciencia, de buscar el espiritualmente crecer, espiritualmente conocerse a sí mismo y que, vaya, muestra una sociedad, bueno, más bien, para él la sociedad en la que él ya vivió, en la que él vio que es una sociedad frívola, una sociedad que señala. Él dice, yo me separo de todo eso y busco en el campo, busco en el refugio con los campesinos, busco mi espiritualidad, busco mi crecimiento personal y es, eh, y es en Levin en quien se ve y junto con Kitty, a la vez con Kitty, con quien se ve una construcción tanto del personaje de ellos, o sea, una construcción para bien, una construcción se va edificando, ajá, como personajes, como van madurando los dos. Eh, Alrededor de la historia se va como moldeando se va moldeando Levin, como te comentaba, es el alter ego de León Tolstoy. Y en eso me impacta. Hay una parte en donde pareciera que todo está bien, que todo va bien, y él dice, no, bueno, yo tengo que seguir aprendiendo de estas experiencias, no toda la vida es casi como una felicidad al 100%, más bien me dedico a vivir, me dedico a seguir aprendiendo de la vida, ¿no? Y así es como también en sus años ya de anciano, León Tolstoy lo hace. Él se retira como de esa vida donde tiene reconocimiento, eh, donde tiene, digamos, una vida cómoda, se retira de todo eso y vive una vida parecida a la de Levin, así en campo, una vida sencilla pero armoniosa. Él renuncia a todas sus propiedades y es como de hecho, la imagen que tenemos de León Tolstoy, una de sus últimas imágenes, es un León Tolstoy así como barbón, como que figura la imagen de alguien sabio, de alguien con conocimiento. Y justamente así fue, un hombre ya con cierta paz y con cierta tranquilidad, y que buscaba eh, sobre todo la espiritualidad, ser un hombre espiritual así como lo revela o como lo narra en este libro de Ana Karenina, en el personaje de Levi. Súper bien, Lupita. Pues te agradezco mucho el espacio. Y por último, ¿qué les quieres compartir a todos los que nos están viendo y nos están escuchando? ¿Algún mensaje de despedida? Mil gracias a ti, mi querida Isela, mil gracias a ti por compartirme tu espacio, tu canal, también te agradezco muchísimo, es una gran oportunidad para mí, te admiro por eso, hay que tener valor, definitivamente, y bueno, pues también decirle a la gente que pues ahorita en estos tiempos, si tienen el privilegio de quedarse en casa en esta cuarentena, pues si tienen la oportunidad de acercarse a los clásicos, a esta corriente de esta corriente literaria, pues que lo hagan. Y si tienen hijos, que lo hagan para que sus hijos, por imitación, lo hagan, más que por obligación, más que por imposición, que lo hagan. Y bueno, pues, que se sigan cuidando también. Este tema de la pandemia no termina, pero una manera como de compensar esto o de hacerlo más llevadero, más fácil, justamente es a través de la lectura, porque nos quita un poco de estar pensando que hay una problemática de pandemia, que un poco, nos quita un poco quizá de la ansiedad de estar pensando en qué si nos va a llegar o nos va a pasar. No, esto yo creo que nos quita la literatura, nos quita un poquito de eso, y es hasta
Es hasta tranquilizador y sanador, y además te deja con la sensación de que estás haciendo algo de provecho, ¿no? Sí, Lupita, pues tienes toda la razón y pues muchas gracias. Y bueno, pues salud. Salud. Salud, mi queridísima Essie, muchas gracias a ti por todo. A ti, Lupita, muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos por acompañarme en este su espacio literario El Rincón de los Libros. Si les gustó esta entrevista, que yo espero que sí, porque es una gran entrevista, denle like, compartan el video, suscríbanse, activen las notificaciones y recuerden que soy un ser humano muy normal. Lo que pasa, me gustan los libros. Hasta luego, Lupita. Gracias. Hasta luego, amiga. Ay, Bye, gracias a amiga. ti.